Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Los que vivimos en la capital, en Montevideo, tal vez no lo sabíamos científicamente, pero intuimos que hay cuadras, barrios, zonas en las que cuando hace mucho calor se puede estar un poquito mejor, más fresco, y en otras que realmente un día puede ser insoportable. Bueno, la ciencia tiene algo para decir sobre esto y Daniela Kirchfeld también. Ahí está. Bueno, esa era la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos que en determinada zona de Montevideo hace más calor y que tenías que ponerte un abrigo si vivías en otra zona, aún cuando estamos en la misma ciudad? Eso que parece una apreciación lógica, en realidad la ciencia dijo: esto no se mide a ojo, esto hay que medirlo, hay que analizarlo y ver si efectivamente es así. Y eso es lo que hace este estudio que lleva adelante investigadores del Instituto Clemente Estable y que está estudiando esto que se llama islas de calor, que es un fenómeno que tiene que ver con esas zonas de una ciudad, en este caso son islas de calor urbanas, donde parece que puede hacer más frío o más calor que en otras, donde se concentra el calor. ¿A qué se debe esta temperatura? Bueno, hay muchos factores. Donde hay más cemento, parece más lógico que haya más calor, donde hay más árboles y más parques, que puede estar más fresco. Pero ¿sabes qué me quedé pensando? Es tan habitual esa discusión cuando en la radio escuchás la temperatura. Dicen, bueno, en Montevideo a esta hora tantos grados. Dicen, no sí, hace y acá llueve, claro. en el centro llueve, en el Prado no. Bueno, la temperatura, porque yo tengo más calor que lo que dicen en la radio. Es así. Sí. Bueno, la ciencia lo verifica y lo vamos a ver en esta primera parte del informe porque nos va a contar Luis Orlando, que es investigador del Instituto Clemente Estable, que lleva adelante esta investigación sobre islas de calor urbanas. Bueno, las islas de calor urbana son un fenómeno climático. Lo que pasa en la ciudad es que alteramos la cobertura natural, cambiamos la vegetación y el agua por cemento y por materiales urbanos. Tanto el agua como la vegetación tienen un rol de regulación de la temperatura. En cambio, el cemento y los materiales urbanos lo que hacen es acumular calor y liberarlo. Esto a gran escala lo que genera es zonas calientes dentro de la parte más urbana de la ciudad y eso es lo que se denomina isla de calor urbano. Los efectos de la urbanización son bastante más complejos que solo cambiar los materiales, ¿no? Se alteran las alturas, se alteran las sombras. Además está el efecto del calor que generamos nosotros, que puede ser a través de la industria, del consumo de energía o del tránsito. Hay distintas formas de medir la temperatura y de determinar una isla de calor urbana. Nosotros la metodología que usamos es satelital y lo que hicimos fue medir la temperatura de las superficies, midiendo la diferencia entre las temperaturas de la ciudad con las temperaturas de la periferia. Lo que hacemos es ver cuál es el efecto de las construcciones y de las alteraciones que se deben a la acción humana. Las islas de calor afectan a la salud de los habitantes, al bienestar y afectan al medio ambiente. A la salud es bastante directo, hay efectos sobre enfermedades cardiovasculares, sobre temas respiratorios. Al bienestar, bueno, afectan tanto la parte humana, digamos, de los golpes de temperatura, los cambios de temperatura, el hecho de que la calle esté mucho más caliente que las viviendas y también factores económicos, digamos, el costo de la calefacción. Y en el sentido medioambiental, bueno, un aumento de la temperatura afecta a todos los seres vivos, ya que afecta a las tasas metabólicas, desde las plantas hasta los vertebrados. El estudio que estamos desarrollando ahora
Lo que busca es analizar no solo la isla de calor asociada a las altas temperaturas, sino también a las bajas temperaturas, en verano y en invierno. Islas de calor, pero en definitiva islas térmicas, ¿no? Las distintas anomalías según sean para arriba o para abajo. Exactamente, medir esa variación o variabilidad térmica dentro de una misma ciudad que parece que tendría que tener más o menos la misma temperatura, pero no. Entonces este estudio lo que implica es delimitar zonas, cuáles son esas zonas más calientes o más frías, entender los factores que hacen que esa temperatura pueda variar y obviamente aplicar tecnología para eso. Cuanto más avanza la tecnología, más herramientas tenemos para detectar esas diferencias. Claro, detectarlas y mejorar la habitabilidad de la ciudad en la que estamos. Por supuesto, claro. Pero bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Nos lo cuenta Luis en esta última parte del informe. De manera preliminar, lo que observamos fue que la vegetación tiene un efecto de regulación de la temperatura. Es decir, que la aumenta durante el invierno por el propio metabolismo de las plantas y los flujos de agua que manejan, y reduce la temperatura en verano. A partir de los análisis de invierno y de verano, lo que hicimos fue generar un estimador del costo térmico en grados Celsius que tiene cada zona de la ciudad, digamos, cuántos grados al año estamos alejados del promedio en cada punto de la ciudad. Bueno, estimamos unos máximos de 6 grados de costo térmico. El costo térmico es un valor agregado. Lo que nos dice es la suma de cuánto tenemos que calefaccionar en invierno y refrigerar en verano. Por ejemplo, si tenemos un costo térmico anual de 6 grados, esto podría querer decir que en invierno tenemos que calefaccionar 3 grados para llegar a la temperatura promedio y en verano tenemos que refrigerar 3 grados para llegar a la temperatura promedio. Bueno, lo que vemos haciendo el análisis espacial es que hay una diferencia, la isla de calor, entre los barrios más urbanos, más céntricos, como el Cordón, la Ciudad Vieja, frente a otros barrios más periféricos, como puede ser Carrasco, como puede ser Malvin Norte, todos, digamos, barrios que tienen mucha más predominancia de vegetación, son mucho más frescos. También hay un efecto de la costa. Los barrios que están cerca de la costa tienden a tener mejor temperatura respecto a los que están más adentro. El fenómeno de isla de calor urbana tiene varias escalas. Hay cambios y políticas que necesariamente tienen que venir de las administraciones, que incluyen el revegetar, el sustituir el pavimento por vegetación, y hay otros cambios que vienen de cada uno, digamos, de cómo uno administra sus espacios verdes y que el mensaje central, digamos, es que a través de la vegetación se puede mejorar el confort térmico. Esta última frase, Daniela, que puede parecer obvia, sin embargo, basta recorrer barrios de Montevideo, perdón, y pienso, por ejemplo, en Ciudad Vieja, donde hay muy poco árbol, y te das cuenta, ¿no?, lo útil que resulta esa planificación de por qué tiene que haber no solo muchos árboles en toda la ciudad, sino bien distribuidos. Exacto. No es un tema solo ornamental o estético en la ciudad, la idea de poner árboles o no, o de tener espacios verdes. El valor de este tipo de investigaciones no solamente es identificar dónde están y cuántas son o cómo son estas islas de calor urbano, sino que tienen un impacto en la salud y en el bienestar de la población, porque hay esa variabilidad
capacidad térmica que es bastante amplia en algunos aspectos y que puede generar algún malestar en la salud. También el impacto ambiental, por supuesto, y también el económico, por este costo térmico que dice Luis, que bueno, que es lo que el valor económico que cuesta enfriar un hogar o calentar un hogar dependiendo de dónde estés en la ciudad. Información valiosa que ojalá se incorpore, ¿no?, firmemente a la planificación de una ciudad como la nuestra y como todas las demás. Exacto, ese es el valor real de este estudio, ¿no? Identificar para después poder tomar medidas a nivel político. Gracias, Daniela, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos vamos a la pausa. A la vuelta, como les decía en el arranque, vamos a hablar de un proyecto que se llama Transiciones Sostenibles. Tiene que ver con agroecología, tiene que ver con sostenibilidad, pero tiene que ver con producción, algo clave para este país. Lucas Garibaldi nos acompaña aquí en Estudios Enseguida.